Fue obligada por su familia a casarse con el prometido millonario en coma de su hermana y algo increíble ocurrió. Antes de empezar, comenta a continuación la ciudad desde la que estás viendo el video. Disfruta la historia. Clara permanecía sentada en el borde de un sofá de terciopelo verde, con las manos aferradas a la falda y un nudo en la garganta. Frente a ella estaban sus padres, don Ricardo y doña Laura, ambos con los brazos cruzados y el gesto pétreo. A un costado, su hermana Paula limpiaba sus lágrimas con un fino pañuelo de seda. No puedo hacerlo, sollozó Paula, estremeciéndose. Simplemente no puedo. Clara tragó saliva. ¿Hacer qué?, preguntó, aún sabiendo que la respuesta la asustaría. Doña Laura suspiró con impaciencia. Tu hermana no puede casarse con Arturo O'Neill en el estado en el que se encuentra, respondió, bajando la voz para dar más gravedad a la frase. Arturo O'Neill, joven heredero de un poderoso consorcio constructor irlandés, llevaba 2 meses en coma tras un accidente. La boda, prevista desde hacía casi un año, había quedado en el aire, o eso creía ella. ¿Quieren decir que la ceremonia sigue adelante?, musitó Clara, mirando incrédula a sus padres. Por supuesto, replicó don Ricardo con un leve bufido. Hay demasiado dinero en juego. Si la familia O'Neill rompe los contratos, nuestra empresa se hundirá. Paula rompió en un llanto aún más dramático. No pienso atarme a un hombre que quizá nunca despierte. Tengo solo 24 años. Clara sintió que el pecho le pesaba. ¿Y por qué debería hacerlo yo?, preguntó con la voz temblorosa. Porque eres nuestra única opción, contestó doña Laura, clavándole los ojos. La familia O'Neill exige una Mendoza en el altar y tú siempre has sido la discreta. La palabra le golpeó como una bofetada. Discreta, invisible, útil cuando convenía. Don Ricardo dio un paso al frente. Si aceptas, nos salvarás a todos. Vivirás cómoda, sin carencias. Si él no despierta, quedarás viuda joven y millonaria. ¿Qué dices? Clara apretó los puños. Nadie parecía preocupado por lo que aquello significaba para ella. Aún así, pensó en los sueldos atrasados de los obreros, en las deudas y en la posibilidad real de perderlo todo. Respiró hondo. Está bien, susurró, sintiendo cómo la palabra le rasgaba el alma. Lo haré. El pequeño oratorio de piedra en la costa de Saltí lucía impecable, decorado con lirios blancos y candelabros antiguos. Pero reinaba un murmullo desconcertado. Todo el pueblo sabía que el novio seguía inconsciente en el hospital St. Brigid's de Cork. En lugar de Arturo, una enfermera con uniforme impoluto ocupaba el espacio junto al altar, portando la documentación legal. ¿Aceptas a Arturo O'Neill como tu legítimo esposo?, entonó el sacerdote. Clara tragó el amargo miedo. Entre los asistentes distinguió a Paula, ya distraída conversando con un apuesto desconocido. Le temblaron las manos sobre el ramo. Lo hago, pronunció, apenas audible. No hubo beso. Solo el sonido de la pluma rozando el papel cuando la enfermera y ella firmaron el acta. Mientras estampaba su nombre, Clara notó una lágrima resbalarle por la mejilla. No era una boda, era una transacción. El castillo Dunmore, a las afueras de Galway, imponía con sus altas torres y jardines que se perdían hasta los acantilados. Al cruzar la puerta, Clara sintió un ramalazo de frío, como si las paredes de piedra murmurasen que no pertenecía allí. El servicio se formó para recibirla, algunos inclinaron la cabeza con formalidad, otros se limitaron a cuchichear. Mírala, se casó con él por la herencia, susurró una doncella. No durará en esta casa, respondió otra, casi divertida. Clara contuvo el aire. No había elegido aquello por ambición. Necesitaba recordar su propósito, proteger a los suyos y, de algún modo, conservar su dignidad. La habitación de Arturo ocupaba una torre completa, ventanales góticos, cortinas pesadas y una cama de hospital rodeada de máquinas que emitían pitidos constantes. Era de noche cuando Clara se acercó por primera vez. Él yacía inmóvil, incluso dormido parecía atractivo, con el cabello castaño oscuro y la mandíbula marcada. Clara dudó antes de posar suavemente su mano sobre la de él.
No sé si me escuchas, susurró, pero soy Clara, tu esposa, al parecer, añadió con ironía triste. Puede que no te agrade esto, pero hasta que despiertes, te cuidaré. Cumplió su promesa. Cada mañana, le leía el periódico, cada tarde, cambiaba las flores y vigilaba que las enfermeras cumplieran con los ejercicios de fisioterapia pasiva. Con el paso de los días, los murmullos en el castillo cambiaron de tono. No parece una cazafortunas, en realidad lo ayuda, comentó un mayordomo. Tal vez sea distinta, concedió la cocinera. Una noche, buscando una manta en el estudio, Clara descubrió un cajón cerrado bajo llave. La curiosidad venció al miedo. Forzó la cerradura con una horquilla y halló un sobre con el informe pericial del accidente. Al releerlo, se le erizó la piel, los frenos de Arturo habían sido manipulados. Aquello no fue un infortunio, alguien quiso matarlo. Y la lista de posibles culpables se reducía a familiares y amigos con acceso al coche. El castillo, antaño silencioso, ahora se sentía amenazante. Alguien muy cercano deseaba que Arturo no volviese a abrir los ojos. Clara guardó el informe bajo su almohada y regresó a la torre con el corazón a mil. La lluvia golpeaba los ventanales con un rumor constante. Clara, sentada junto a la cama, leía El viejo y el mar en voz baja. Al pasar página, creyó percibir un leve movimiento en la mano de Arturo. Parpadeó, sorprendida. Nada. Quizá un reflejo de la luz de la lámpara. Sacudió la cabeza y se despidió. Buenas noches, Arturo, murmuró apoyando sus dedos sobre los de él. Al salir, no vio cómo el dedo índice del joven se contrajo de nuevo, un minúsculo y luminoso destello de esperanza. El amanecer sobre la bahía de Galvay llegó cubierto de nubes grises que se confundían con la neblina. Una brisa cortante se colaba por las rendijas de las grandes ventanas del castillo Dunmore y agitaba las cortinas doradas, como si intentara despertar a los pasillos de piedra de su silencio centenario. Clara se había vestido con un sencillo jersey color crema y unos vaqueros oscuros, un atuendo que, según ella, invitaba a pasar desapercibida, pero aún así notó las miradas de los criados cuando cruzó el vestíbulo. Sus pasos resonaron entre los mosaicos hasta que el suave murmullo colectivo se apagó por completo. No era odio lo que emanaba de los empleados, sino una curiosidad constante, casi incómoda, sobre la esposa fantasma del joven heredero. Bajó al comedor para tomar un café. La larga mesa de roble lucía impecable, vajilla fina con bordes dorados, tazas humeantes y panecillos recién horneados. Al fondo, la cocinera Mayre le dedicó un discreto asentimiento. Clara devolvió la cortesía y se sirvió con prisa una taza antes de subir la escalera de caracol que conducía a la torre médica. Sabía que cada minuto era importante si quería ver progreso en Arturo. Su rutina de cuidados no podía fallar. Al llegar al corredor que conducía a la habitación, notó un aroma a desinfectante y a lejía que siempre le recordaba que, detrás de la puerta maciza, la línea entre la vida y la muerte de Arturo pendía de hilos muy delicados. Sorcha, la enfermera pelirroja de ojos verdes, la recibió con una sonrisa que mezclaba profesionalidad y cercanía. Los parámetros son estables, hubo un pequeño aumento en la respuesta pupilar, comentó Sorcha en voz baja mientras revisaba los registros. Cualquier avance, por mínimo que sea, me da esperanza, respondió Clara, acomodándose el cabello detrás de la oreja. Ajustó la almohada de Arturo con cuidado. Él seguía casi inmóvil, aunque su respiración, acompañada por el zumbido rítmico de las máquinas, se escuchaba más profunda que días atrás. Clara sacó del bolsillo un cuaderno donde llevaba apuntes, cada reacción, cada leve contracción, cada cambio en los monitores. Sentarse a su lado se había vuelto un ritual sagrado. Comenzar con un artículo del periódico, luego 2 capítulos de la novela irlandesa que leía en voz alta y, por último, una descripción detallada del cielo que observaba desde la ventana gótica, en un intento de acercarle el mundo exterior. Dicen que hoy lloverá sin tregua, pero el viento traerá el olor del mar, leyó con voz templada. La luz débil se colaba formando una sobre el rostro del hombre, resaltando su mandíbula afilada. Clara acarició su mano con un pulgar. Si escuchas, mándame una pequeña señal. Pasó un segundo, luego otro. De pronto,
el índice de Arturo se curvó apenas, casi imperceptible. Clara contuvo el aliento, sus ojos se humedecieron y miró a Sorcha. Por favor, dime que no lo imaginé, articuló con un hilo de voz. Sorcha se aproximó, observó el monitor cardíaco y asintió despacio. Hay un ligero pico. No es definitivo, pero es alentador, respondió con cautela la enfermera. Clara sintió una oleada de alegría y miedo. La línea entre fe y engaño propio era frágil. A esa misma hora, en la majestuosa biblioteca del ala norte, Niall, el administrador, la esperaba. Estanterías hasta el techo repletas de volúmenes empastados en cuero, alfombras bordadas con motivos celtas y una chimenea rugiendo daban al lugar un aire solemne. Cuando Clara entró, vio a la tía Fiona, al primo Mateo y al tío Bernard sentados como jueces. Todos vestían ropas formales, incluso a esas horas tan tempranas. Parecía que las finanzas no podían esperar y que el latido de la fortuna no conocía descanso. Te convocamos porque necesitamos tu firma para la venta inmediata de la flota de ferries que conecta los pueblos vecinos con las islas Aran, explicó Mateo, tamborileando los dedos sobre la mesa. Son una sangría de dinero, añadió Fiona con voz aguda, ajustándose la chaqueta de tweed. Clara respiró hondo. Sabía que aquellos barcos eran el sustento de decenas de familias y el orgullo de Arturo, quien había modernizado los muelles con su propio capital. No firmaré nada sin una auditoría externa que garantice que no existen fallos de gestión, respondió Clara con calma, cruzando las manos sobre el regazo. Bernard se removió en su sillón. La indecisión nos costará millones. La prisa puede costarnos el honor, replicó Clara. Su tono no era desafiante, pero sí firme. En su interior notaba un temblor, jamás se había enfrentado a un consejo empresarial en su vida. Sin embargo, aquella postura era también una coraza contra sus sospechas, si alguien deseaba liquidez rápida, podría resultar ser el mismo que manipuló el coche de Arturo. Niall intervino para rebajar la tensión. Propongo encargar un informe a una firma independiente. Necesitaremos 2 semanas. 2 semanas y ningún día menos, confirmó Clara, sosteniendo la mirada de Mateo. Este entrecerró los ojos, molesto, pero se vio obligado a asentir. Al final, nadie consiguió la firma. Clara abandonó la sala sintiendo el corazón golpearle el pecho. Justo fuera, Paula la esperaba sentada en un banco del pasillo, los ojos hinchados de haber llorado. Sé que todo esto es culpa mía, murmuró Paula. No digas tonterías, susurró Clara, sentándose a su lado. La vida nos empujó, pero buscaremos un camino. Paula le apretó la mano, avergonzada. Esa tarde, Clara caminó por los jardines húmedos. Llegó al invernadero de cristal y encontró a Eoin, el jardinero, reparando unas macetas caídas. El hombre, de rostro curtido y cabello salpicado de canas, la saludó retirándose la gorra. Señora Clara, me topé con una pieza extraña, dijo, sacando un objeto metálico envuelto en trapo. Estaba entre los setos cerca del garaje principal. Clara desplegó la tela y vio un cilindro plástico con una junta partida, un sensor de frenado. ¿Está seguro de dónde lo halló?, preguntó ella, intentando que su voz no temblara. Los setos frente al taller, nadie los revisa desde el accidente, respondió Eoin. Guárdelo en un lugar seguro. Y no lo mencione a nadie, pidió Clara. Entendido, señora, asintió él, con respeto. Mientras regresaba a la torre, Clara sentía que cada piedra del camino le pesaba más. Todas las pistas apuntaban a un saboteador interno, y cada rostro familiar podía enmascarar intenciones peligrosas. Al caer la noche, el castillo quedó envuelto en un silencio apenas interrumpido por el ulular del viento y la lluvia que golpeaba los ventanales. En la habitación de Arturo, Clara siguió su ritual, después del periódico y la novela, colocó unos auriculares sobre las orejas del joven y puso una vieja balada irlandesa, suave y melancólica. Cerró los ojos, imaginando que él disfrutaba la melodía. De pronto, la lámpara parpadeó. Las máquinas emitieron un pitido agudo y se apagaron. Un corte de corriente. Clara buscó su móvil y activó la linterna. Sorcha apareció corriendo con un generador portátil.
Con ayuda de una enfermera, sostuvieron la vía intravenosa y conectaron baterías de emergencia. No hay que perder la calma, susurró Sorcha mientras ajustaba la intubación. No la perderé, respondió Clara, aunque sentía la adrenalina dispararse. Arturo, aguanta. Después de 9 eternos minutos, la corriente volvió y las luces se encendieron con un zumbido. El monitor cardíaco recuperó sus números, la línea verde osciló rítmica. Clara exhaló largo. Acarició el cabello de Arturo, colocándole un mechón detrás de la oreja como si pudiera sentir el gesto. Al día siguiente, la doctora Ayling viajó desde Cork. Tenía un aire decidido y la voz tan suave como el terciopelo, pero cada palabra suya pesaba. Hay reflejos motores ligeros y niveles de conciencia en ascenso, expuso, revisando las radiografías con luz trasera. No puedo prometer días ni semanas, pero observo un progreso que no tenía hace un mes. Clara sintió un nudo de emoción, agradeció a la médica y la acompañó hasta el pasillo. Mantenga la vigilancia constante, cualquier interrupción eléctrica debe estudiarse, ordenó a Ayling antes de marcharse. Clara comprobó los cierres de las ventanas, las cerraduras y hasta la enfermería, no podía permitirse otro susto. Colocó un timbre inalámbrico para avisar a Sorcha si notaba algún movimiento. Esa tarde, mientras leía un poema de Yeats, Clara creyó ver un leve temblor en los párpados de Arturo. Contuvo el aliento. Si me oyes, mueve un dedo, susurró, conteniendo la emoción. El pulgar hizo un gesto minúsculo. El monitor subió apenas un punto. Por primera vez, Clara sonrió sin miedo a equivocarse, una lágrima caliente le recorrió la mejilla y cayó sobre la sábana. La noche se desplomó sobre el castillo y el reloj de la torre marcó la medianoche con 12 golpes secos. Clara estaba semidormida en el sillón, la cabeza apoyada en la mano, cuando el crujido débil del picaporte la sobresaltó. Se levantó despacio y se escondió tras la puerta, su corazón latiendo como un tambor. La manija giró, la puerta se dio un palmo. Con un gesto rápido, Clara empujó y la puerta golpeó a la figura que intentaba entrar. Mateo retrocedió tambaleándose, algo brilló en su mano y cayó al suelo, una jeringa. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Clara en un tono que apenas reconoció como suyo. Mateo se llevó la mano a la frente, tenso. Solo vine a verificar la medicación, mintió, su voz quebrada. Clara alzó la jeringa y la examinó contra la luz tenue del pasillo, el líquido era transparente, la etiqueta arrancada. Esto es un sedante potente, podrías haberlo matado, afirmó Paula, que había salido del baño con expresión de espanto. Mateo retrocedió 2 pasos. No tienes pruebas. Tengo la jeringa y tengo testigos, respondió Clara, plantándose frente a él. Lárgate antes de que llame a la seguridad. Mateo la miró con odio contenido, masculló algo inaudible y se escabulló hacia las escaleras. Paula cerró la puerta y atrancó con una silla. Tenemos que avisar a la doctora, dijo, aún temblorosa. Clara se sentó junto a la cama de Arturo, sujetó su mano y susurró, no voy a permitir que nada ni nadie te haga daño otra vez. No mientras yo respire. Se quedó allí, con la mandíbula apretada. El castillo entero parecía respirar en penumbra, pero en aquel cuarto hubo una certeza firme, la lucha de Clara apenas empezaba. Afuera, la lluvia siguió cayendo, limpiando los tejados y arrastrando las hojas, como si la tormenta quisiera dejar todo listo para un nuevo amanecer en el que, quizás, Arturo abriría los ojos por primera vez desde la tragedia. El amanecer trajo un cielo despejado y un aire frío que se colaba por los pasillos de piedra, cargado con el olor salino del Atlántico. Clara apenas había dormido. Pasó la mayor parte de la noche revisando cada rincón de la habitación, convencida de que Mateo volvería. Cuando por fin salió el sol, Sorcha llegó acompañada de 2 enfermeros robustos que instalaban una cámara domo orientada a la cama. La doctora Ayling ordenó vigilancia continua, explicó Sorcha mientras ajustaba el trípode. Todo quedará grabado. Clara agradeció en silencio, aquella medida le daba algo de tranquilidad. Se sentó junto a Arturo y acarició su mano. Hemos aguantado mucho, susurró. Aguanta un poco más.
Por primera vez notó un pálpito firme bajo sus dedos. El monitor marcó una subida discreta en la frecuencia cardíaca. Sonrió, conteniendo la emoción para no despertar falsas esperanzas. Aún así, pidió a Sorcha que anotara el cambio. Media hora después llegó un mensajero con un sobre timbrado, citación a una nueva reunión del consejo en la biblioteca. Clara se alisó el cabello y bajó. Al entrar, halló a Fiona y Bernard revisando documentos. Mateo no estaba. Niall se puso en pie al verla. «Vamos a votar sobre la desinversión inmobiliaria en Dublín», anunció Fiona sin rodeos. «Ofertan un fondo noruego, y la suma es generosa». «Demasiado generosa para ser casual», respondió Clara. «Quiero ver el contrato completo y comparar valores de tasación independientes». Bernard bufó, pero Niall entregó una carpeta delgada. Clara lo abrió. La cláusula de venta incluía una penalización millonaria si Arturo despertaba antes de firmar el cierre. «Esto confirma que alguien apuesta a que mi esposo no volverá», afirmó Clara, dejando la carpeta sobre la mesa. «Pureza de imaginación», dijo Fiona, imitándole una sonrisa helada. «Pero si no firmas, podríamos declarar insolvencia». «Una vez más, sin auditoría no hay firma», sentenció Clara. Paula llegó corriendo, con el rostro pálido. «Clara, debes venir». Arturo se movió de nuevo. Avisó con voz temblorosa. Sin despedirse, Clara subió las escaleras casi de dos en dos. Al llegar, Sorcha le mostró la grabación. Arturo alzaba ligeramente los párpados y movía la cabeza un par de grados antes de relajarse. El corazón de Clara dio un vuelco. «Estas imágenes son oro», murmuró. «Demuestran que está regresando». Ese atisbo de conciencia se propagó por el castillo como fuego en rastrojo. Los criados comentaban en pasillos y cocinas, y el mayordomo Donal, un hombre serio, se atrevió a sonreírle cuando Clara pasó rumbo al invernadero. Allí, Eoin la esperaba con el sensor de frenos envuelto en papel marrón. «Lo he limpiado y guardado», dijo, entregándoselo. «¿Quiere que lo lleve a la policía?» «Aún no. Si lo denuncio sin pruebas firmes contra alguien, pueden perjudicarme», explicó Clara. «Pero guárdelo lejos de curiosos». Eoin asintió y desapareció entre los helechos. Clara se quedó mirando las flores, camelias rojas, lirios anaranjados y hortensias azules que recordaban la vida vibrante que Arturo disfrutaba antes del accidente. Se prometió no fallarle. Al caer la tarde, un coche deportivo rugió en la entrada. Clara miró por la ventana y vio a Mateo bajar con paso decidido. Llevaba una carpeta negra bajo el brazo. En lugar de subir a la torre, se dirigió al despacho del piso bajo. Intrigada, Clara lo siguió a distancia. Pegó la oreja a la puerta entreabierta y escuchó voces apagadas. Mateo hablaba con Fiona sobre mover fondos a una cuenta en Luxemburgo si Arturo no sobrevivía las próximas semanas. «Los plazos del seguro son claros», decía Fiona. «Mientras siga en coma, el fideicomiso es nuestro paréntesis para actuar». «Pero si despierta, todo se derrumba», contestó Mateo. Clara sintió un escalofrío. Retrocedió sin hacer ruido y subió corriendo las escaleras. Necesitaba planear con precisión. A la hora de la cena, Paula entró en la habitación de Arturo con una bandeja de sopa que en realidad era una excusa para hablar. «He buscado entre los papeles de Mateo», confesó en voz baja. «Encontré cheques firmados por nuestra tía Fiona a su nombre, grandes sumas». «Sabía que algo los unía», susurró Clara. «Dámelos, servirán de prueba de que conspiran». Paula asintió, mirando apenada a su cuñado inconsciente. «Perdóname por todo», musitó. «Jamás imaginé que nuestra familia llegaría tan lejos». Clara le apretó la mano. «Aún estamos a tiempo de reparar el daño». En ese instante, Arturo emitió un sonido gutural, un rumor profundo que sacudió la habitación. Su pecho se agitó y los párpados temblaron. El monitor cardíaco pitó con un valor nuevo. Sorcha corrió a revisar la vía y la presión arterial. «Está saliendo del coma», murmuró la enfermera con brillo en los ojos. Clara sintió un mareo de alegría y miedo. El momento que deseaba se acercaba, pero también la revancha de quienes dependían de su silencio eterno.
Las horas siguientes fueron un carrusel de consultas médicas. La doctora Ailing regresó de urgencia, revisó reflejos, dilatación pupilar, respuestas primarias. Observamos patrones de conciencia intermitente, explicó. Necesita estímulos sensoriales tranquilos. Clara se sentó junto a la cama y empezó a narrar recuerdos felices. Como ella aprendió a montar en bicicleta en las colinas de Connemara, el sonido de las olas rompiendo en los acantilados de Moher, el aroma del pan de soda que su abuela horneaba. Cada imagen era un puente hacia la realidad. De pronto, Arturo emitió un gemido tenue y, con esfuerzo, abrió los ojos apenas una rendija. Sus iris verdes, apagados por meses de sueño, enfocaron lentamente la silueta borrosa frente a él. Clara contuvo el llanto. «Hola, Arturo», susurró. «Soy Clara». «¿Y estás seguro? Te lo prometo». Su mano se apretó alrededor de la de ella con un gesto débil pero intencional. Paula cubrió su boca, emocionada. Ailing sonrió, es el primer apretón voluntario. El milagro que Clara tanto anhelaba finalmente sucedía, pero la alegría estuvo empañada por la urgencia de actuar. Si Arturo despertaba por completo, testificaría sobre la noche del accidente y pondría a los culpables contra las cuerdas. Esa medianoche, Clara decidió levantarse para beber agua en el pasillo. Al volver, vio sombra bajo la puerta, alguien estaba dentro. Sin dudar, empujó. Encontró a Fiona junto a la cama, con un frasco en la mano, inclinándose sobre la vía intravenosa. Clara se lanzó y le sujetó la muñeca. «¿Qué demonios haces?», exclamó, con voz rabiosa. El frasco cayó al suelo y se quebró. El líquido esparcido desprendió olor a alcohol medicinal. Fiona recuperó la compostura y respondió. «Solo aplicaba calmante, no quiero que sufra espasmos». «Mientes», dijo Clara. Agarró la botella rota y leyó la etiqueta: cloruro de potasio concentrado, una dosis letal si se inyectaba rápido. Sorcha irrumpió alertada por los gritos, seguida de Donal. Bajo la mirada atónita de todos, Fiona se atrevió a sonreír con frialdad. «No entiendes las reglas de esta familia, querida. O'Neill Enterprises debe seguir en nuestras manos. Por encima de cadáveres inocentes», replicó Paula, apareciendo detrás con los cheques en la mano. «Tengo pruebas de tus sobornos a Mateo». Fiona, acorralada, trató de huir, pero Donal le bloqueó la salida. Sorcha llamó security, en minutos, 2 guardias privados la escoltaron fuera de la torre. Clara, temblando, se volvió hacia Arturo. Él respiraba con calma, no había visto la escena, pero su despertar inminentemente complicaría todo. «No dejaré que te quiten otra vez la vida que te pertenece», prometió Clara, apoyando su frente contra la de él. En el pasillo, los pasos de Fiona se alejaban, resonando como un eco de amenaza. La batalla por la verdad acababa de subir de nivel, sin embargo, por primera vez Clara sintió que no luchaba sola, el propio Arturo empezaba a regresar para contar su versión. Las primeras luces del día se filtraron por los vitrales de la torre cuando el inspector Liam O'Rourke, de la Garda Irlandesa, llegó al castillo Dunmore. Su abrigo oscuro goteaba lluvia. Se presentó a Clara mostrando la placa de plata. «Recibimos su llamada sobre un supuesto intento de homicidio», dijo con voz grave. «Tenemos pruebas físicas y vídeos», respondió Clara. «Y temo que la amenaza no ha terminado». Sorcha le entregó el frasco con restos del cloruro de potasio, la jeringa de Mateo y la copia del video donde Fiona manipulaba la vía. O'Rourke asentía mientras guardaba cada objeto en bolsas selladas. «Interrogaremos a la señora Fiona O'Neill hoy mismo», confirmó. «¿Puede Arturo declarar?» «Aún no», explicó la doctora Ailing, que acababa de subir, pero sus reflejos mejoran hora a hora. «Necesita calma absoluta». Clara tomó la mano tibia de su esposo. El inspector inclinó la cabeza y prometió asignar un patrullero en la entrada. Luego se marchó, dejando en el ambiente un tenue aroma a humedad y esperanza. Esa mañana los criados trabajaban en silencio, como si temieran que cualquier ruido perturbara al heredero. Donal, el mayordomo, se acercó a Clara en el comedor.
He dado órdenes de que ninguno de los huéspedes baje al ala médica sin mi autorización, dijo. El personal confía en usted, señora. Gracias, Donald, respondió ella, agradecida. Mientras desayunaba, llegó una carta urgente del despacho de abogados Byrne & Co. El sobre especificaba que, si Arturo no presidía la junta extraordinaria del día siguiente, ciertos derechos de voto pasarían a Fiona y Mateo por defecto testamentario. Clara maldijo en voz baja, el tiempo corría. En la habitación, Arturo dormía con expresión serena. Cuando Clara se sentó, él frunció el entrecejo, movió los labios y formó un murmullo. ¿Quieres agua?, preguntó ella, acercando una esponja húmeda a sus labios. Él tragó con esfuerzo. «CL». Clara, susurró, enronquecido. El corazón de ella estalló de emoción. «Estoy aquí», respondió, con un nudo en la garganta. «Descansa, hablaremos luego». Sorcha tomó nota. Cada palabra era un peldaño fuera del pozo. Entretanto, Paula llegó con los cheques incriminatorios. «Los copié y escondí los originales», murmuró. «Si Mateo intenta destruirlos, nos quedará respaldo». Clara abrazó a su hermana. «Gracias por elegir el lado correcto». Horas después, Mateo convocó a Clara en el invernadero. Entre rosales empapados, la esperaba de pie, con las manos en los bolsillos de su gabardina. «Si insistes en proteger a Arturo, arrastrarás el apellido Mendoza al fango», gruñó. «Firma la venta o filtraré a la prensa que te casaste por interés». «Nadie creerá a un hombre bajo investigación», contestó Clara, manteniendo la voz firme. «Mejor confiesa antes de hundirte más». Mateo apretó la mandíbula. «Nos veremos en la junta», amenazó antes de marcharse, pisando charcos de barro. Al caer la tarde, O'Rourke regresó. Traía novedades. Fiona ha negado todo, pero su coartada es endeble. Además, hallamos transferencias dudosas en su cuenta a nombre de Mateo, informó. Solicitaré orden de detención si el fiscal la aprueba. Clara se permitió un suspiro de alivio. Inspector, mañana hay una junta que podría despojar a Arturo de la empresa, explicó. Si él no asiste, perderá la mayoría. ¿Habrá forma de aplazarla? Solo un juez comercial podría suspender la reunión, respondió O'Rourke. Lo intentaré, pero será difícil. La noche transcurrió con sobresaltos. Las máquinas pitaron varias veces por microarritmias, pero Aileen aseguró que era parte del proceso de despertar. A las 3 de la madrugada, Clara cabeceaba en un sillón cuando sintió que le tiraban del jersey. Levantó la vista, los ojos verdosos de Arturo la observaban con una lucidez nueva. «¿Qué sucede?», balbuceó él, la voz casi inaudible. «Tu coche», alguien cortó los frenos. «Estás a salvo ahora», explicó Clara, acariciándole la mejilla. «Necesito que recuperes fuerzas. Tu familia quiere arrebatarte la empresa». Arturo pestañeó, asimilando la noticia. Intentó hablar, pero la garganta se le cerró en un espasmo de tos. Clara presionó el timbre, Sorcha entró y aspiró con una sonda ligera. «Poco a poco», indicó la enfermera. Antes de dormirse de nuevo, Arturo murmuró, «Confío en ti». A Clara se le aguaron los ojos. Al amanecer, Paula llevó el desayuno, pero lo dejó sobre la mesa al ver que Clara tarareaba a una nana, sentada junto a la cama. Paula se acercó. «La junta es en 4 horas», susurró. «¿Tienes plan?» «Vamos a trasladarlo al salón de retratos, queda cerca de la biblioteca», respondió Clara. «Si puede comparecer aunque sea 10 minutos, evitará la transferencia de poder». «¿Y si su salud se resiente?», preguntó Paula, preocupada. «Entonces será mi firma, con un poder notarial temporal», explicó Clara. «Eoin está elaborando el documento, Donald lo autentificará ante un notario que viene de Galway». Paula asintió, admirando la resolución de su hermana. A media mañana, un equipo médico acomodó a Arturo en una silla reclinable con suero y monitor portátil. Aileen revisó sus constantes. «Se mantiene estable», dijo.
Hablará poco y solo contestará preguntas concretas. Eso bastará, respondió Clara. Descendieron en ascensor antiguo hasta el salón de retratos, un espacio amplio con paredes cubiertas de antepasados en óleo. Mateo y Bernard charlaban cerca de la chimenea. Al ver a Arturo, palidecieron. Fiona no estaba, el inspector la retenía en la comisaría. El notario, un hombre delgado con gafas redondas, hizo sonar su pluma contra la mesa para dar comienzo. Se abre la sesión extraordinaria de accionistas de O'Neill Enterprises. Mateo se adelantó. Señor notario, el presidente está incapacitado. Propongo que los derechos pasen a la vicepresidenta, mi tía Fiona O'Neill. El notario alzó una ceja. El estatuto permite participación si el presidente puede manifestar su voluntad, aclaró. ¿Puede usted, señor O'Neill, confirmar quién ejercerá la presidencia? Arturo levantó la cabeza. Su voz salió ronca, pero Clara, mi esposa, Clara Mendoza, hasta mi recuperación. Un murmullo recorrió la sala. Mateo apretó los puños. Eso es inadmisible, protestó. Ella no es O'Neill de sangre. Arturo giró lentamente la vista hacia él. Es, mi, esposa, remarcó, cada palabra un esfuerzo. Clara sostuvo la mano de él, temiendo que se desplomara, pero la fuerza de su mirada bastó para silenciar a todos. El notario asentó, queda registrado. La señora Mendoza actuará con poder especial. Firmaron el acta. Mateo se retiró, fulminando con la mirada a Clara, pero sin armas legales que esgrimir mientras faltara Fiona. Al terminar, Arturo se recostó, agotado. Ailing lo recompuso y lo llevó de vuelta a la torre. Donald detuvo a Clara en el pasillo. Señora, han llamado del tribunal mercantil, la audiencia para suspender la venta será mañana, informó. El inspector O'Rourke entregará las pruebas. Perfecto, respondió ella. Un día más y la red caerá sobre Fiona y Mateo. Esa tarde, Clara se sentó junto a Arturo mientras Paula acomodaba flores frescas. Ganaste tiempo, le susurró Clara. Ahora concéntrate en sanar. Cuando estés fuerte, contarás lo que recuerdes del accidente. Arturo ladeó la cabeza y, con un gesto lento, posó su mano sobre la de ella. ¿Sigues ahí?, preguntó con un destello de humor fatigado. Aquí, vigilándote, rió Clara. El monitor marcó un pulso estable, la tormenta interior empezaba a ceder. En la penumbra del invernadero, Mateo hablaba por teléfono, la voz cargada de ira. Si Fiona no sale hoy, todo se pierde, susurró. Prepara el plan B. Esta misma noche. Afuera, el viento azotó los cristales, y una rama golpeó con fuerza, como presagiando la tempestad que aún estaba por desatarse dentro de los muros ancestrales. La noche cayó con un silencio extraño sobre el castillo Dunmore, ni el viento ululaba entre las almenas ni el mar rugía contra los acantilados. Clara dormitaba en el sillón junto a la cama de Arturo cuando percibió un olor acre, mezcla de humo y químicos. Abrió los ojos, una bruma oscura se filtraba por la rendija de la puerta. Se levantó de un salto y corrió al pasillo. Las luces de emergencia titilaban en rojo. Fuego en el ala este. Gritó Donald, subiendo la escalera con un extintor. Clara corrió tras él. Las llamas devoraban el archivo contable, justo la sala que guardaba contratos y libros mayores anteriores al accidente. Donald y dos mozos lograron contener el fuego, pero las cajas de documentos ardían como antorchas. El inspector O'Rourke llegó minutos después, mojado por la lluvia que empezaba a caer. El sistema antiincendios fue desconectado manualmente, informó, revisando la válvula principal. Esto no es un accidente. Clara tragó saliva. Mateo está ejecutando su plan B, musitó, temiendo por lo que vendría. Al amanecer, las sirenas de los bomberos se alejaban y el castillo olía a madera chamuscada. Arturo despertó sobresaltado por el ruido. ¿Qué ha pasado?, preguntó con voz ronca. Intento de incendio, pero estamos a salvo, respondió Clara, acomodándole la almohada. Arturo frunció el ceño, hizo un esfuerzo y señaló su sien. Recuerdo,
El accidente, susurró. Clara se inclinó, expectante. Se abrió la curva, frené, pero, pedal muerto. Vi el coche de Mateo detrás, luces largas, explicó con pausas. Después, oscuridad. Clara sintió un escalofrío. Tu testimonio es la pieza que falta para cerrar el círculo, dijo, apretando su mano. Horror que volvió con noticias. Un mecánico del taller de Cork, interrogado esa madrugada, declaró que Mateo le pagó para inspeccionar el coche antes del viaje. El mecánico, temeroso, reveló que Mateo insistió en sustituir los sensores de frenado con piezas defectuosas. Tenemos su firma en la orden de trabajo, añadió el inspector. En cuanto la forense confirme el cloruro de potasio, pediré la detención inmediata. Clara respiró más tranquila. A media mañana, Clara se preparó para la audiencia mercantil en Galway. Arturo, conectado a un monitor portátil, insistió en acompañarla, pero Aileen fue tajante, todavía no. Tu presión arterial sube con el mínimo esfuerzo. Confía en tu esposa. Arturo asintió con resignación. Clara besó su frente. Volveré en unas horas, prometió. El juzgado estaba repleto de periodistas. Clara entró con O'Rourke y el notario como testigos. El juez Connelly escuchó los argumentos, la defensa de Mateo alegó que la venta era vital para la liquidez. Clara presentó fotocopias de los cheques, la jeringa, el frasco y el testimonio preliminar de Arturo. Cuando mencionó el incendio nocturno, el juez arqueó las cejas. Mateo, sentado al frente, sudaba. Su abogado pidió un receso para contrastar evidencias. El juez negó. En vista de los indicios de fraude y sabotaje, se suspende la venta de activos e inmovilizo las cuentas personales del señor Mateo O'Neill y de la señora Fiona O'Neill hasta nueva orden, dictaminó Connelly. Además, prohíbo cualquier junta de accionistas sin presencia médica certificada del señor Arturo O'Neill. Un murmullo estalló en la sala. Mateo se levantó de golpe. Esto es una farsa. Bramó, pero dos agentes lo invitaron a sentarse. Clara salió protegida por O'Rourke. La prensa la bombardeó con flashes. Subió al automóvil oficial y exhaló, la primera victoria estaba ganada. De regreso al castillo, Donald la recibió con el rostro desencajado. Señora, Paula no aparece. Dijo, mostrándole un móvil en la mano. Encontramos su teléfono tirado cerca de la puerta lateral. Un sudor frío le recorrió la espalda. ¿Cuándo fue la última vez que alguien la vio? Preguntó Clara. Hace 2 horas, en la cocina, respondió Mayre, la cocinera. Salió a buscar aire. Clara miró al inspector, que ya llamaba refuerzos. El corazón le palpitaba en las sienes. Paula era la única persona que todavía podía delatar a Mateo con pruebas tangibles. 10 minutos después, sonó el teléfono fijo de la torre médica. Donald contestó, pálido, y le pasó el auricular a Clara. Si quieres volver a ver a tu hermana, detén la investigación, susurró la voz de Mateo al otro lado, cargada de odio. Destruye los documentos y dime dónde están o la pierdes. Clara cerró los ojos. No haré tratos contigo, replicó con firmeza. Mateo soltó una carcajada. Tienes hasta la medianoche, amenazó antes de colgar. O'Rourke ordenó rastreo de la llamada. Provenía de la costa, cerca del viejo faro de Blackheath, a 1 hora de distancia. Montaremos un operativo, aseguró el inspector. Voy con ustedes, exigió Clara. No puedo arriesgarla, objetó O'Rourke. Mateo solo me escuchará a mí, dijo ella, alzando la barbilla. El inspector valoró su determinación, finalmente asintió. El atardecer pintó el cielo de púrpura cuando una furgoneta sin distintivo salió del castillo rumbo al faro. O'Rourke conducía, 2 agentes armados iban atrás. Clara, en el asiento del copiloto, sostenía la carpeta con las pruebas y el sensor de frenos envuelto en trapo. Llegaron a la península rocosa, el antiguo faro, deshabilitado hacía años, se recortaba contra el horizonte como una torre fantasmal. Los reflectores de la garda alumbraron la entrada. En el interior resonaba un gemido. Paula, susurró Clara,
avanzando entre piedras sueltas. De pronto, Mateo apareció detrás de una columna, sujetando a Paula por el cuello con un brazo. En la otra mano, una pistola. «Baja la carpeta», ordenó, con voz quebrada. «O disparo». «No lo hagas, hermano», gimió Paula, los ojos llenos de lágrimas. Clara levantó lentamente la carpeta. «¿La tienes?», dijo. «Suéltala, Mateo, termina con este infierno». Él la miró con desesperación. «¿No entiendes? Fiona me prometió la dirección de la compañía si todo salía bien. ¿Qué me queda ahora?». Horror que se asomó, arma en mano. «No dispares, tenemos francotiradores», advirtió. Mateo temblaba. De repente, Paula clavó el codo en su estómago, él aflojó la presa y ella se apartó. Horror que gritó, «arma abajo». Mateo apuntó a Clara. El disparo retumbó en el túnel de piedra, Clara se cubrió el rostro, pero la bala chocó contra la pared y rebotó. Un agente aprovechó para abalanzarse, derribarlo. La pistola cayó. Mateo forcejeó, gritando incoherencias, hasta que las esposas cerraron su destino. Clara abrazó a Paula, ambas temblando. «Pensé que no saldrías de esta», lloró Paula. «Te prometí que protegería a todos», susurró Clara, sin soltarla. Esa noche, de vuelta en la torre médica, Arturo escuchó la historia con los ojos muy abiertos. «El peligro pasó», dijo Clara, tomando su mano. «Mañana testificarás con calma y todo acabará». Arturo la miró con ternura. «No habría sobrevivido sin ti». «Nos salvamos juntos», respondió ella. Paula, de pie junto a la cabecera, sonrió. «Hermana, eres más valiente de lo que jamás imaginé». Clara se sonrojó, suspirando aliviada mientras afuera el faro apagado quedaba lejos, convertido en simple silueta contra el cielo estrellado. Dentro del castillo, la primera noche en paz parecía al fin posible, aunque todavía quedaban heridas que sanar y verdades por revelarse antes del amanecer definitivo. La mañana siguiente amaneció limpia, con un cielo tan azul que parecía imposible después de la tensión de la víspera. Pero en el castillo Dunmore nadie se permitía el descanso. Agentes de la Garda registraban las estancias de Fiona, buscando documentos financieros y memorias USB que pudieran incriminarla. Clara observaba los pasillos atestados de uniformes mientras mantenía a Arturo al tanto desde una silla junto a su cama. «El juez dictó prisión preventiva para Mateo», explicó ella, sosteniendo informes recién impresos. «Fiona está en libertad bajo fianza, pero se le prohibió acercarse a 100 metros del castillo». Arturo apretó los labios, respiró hondo y musitó, «Ella jamás acepta la derrota. Vigila sus movimientos». Clara asintió. Durante las horas siguientes, revisó los correos de la empresa con el portátil, detectó transferencias pequeñas pero continuas a una sociedad pantalla en la isla de Man, firmadas meses atrás por Bernard a petición de Mateo. Tomó capturas de pantalla y llamó al inspector O'Rourke. «También Bernard estaba en el juego», informó ella. «Aquí están las pruebas». «Enviaré una patrulla a interrogarlo», respondió el inspector, con voz resuelta. Mientras tanto, Paula ayudaba a Sorcha con la fisioterapia pasiva de Arturo. Le doblaban con suavidad los codos y las rodillas, masajeaban las articulaciones y le animaban a respirar profundo. Al terminar, Paula le sonrió. «Cada día te ves más fuerte», susurró. «Nos debes un paseo por la bahía en cuanto puedas caminar». Arturo emitió una carcajada ronca. Trato hecho. Por la tarde, Clara bajó al archivo calcinado. Entre las cenizas halló una caja metálica chamuscada. La forzó con un destornillador y, para su sorpresa, encontró una llave USB intacta. Subió corriendo a la biblioteca y la conectó al portátil, se abrió un documento titulado Plan Finian. Dentro figuraban correos entre Fiona y un inversionista dubaití, planeaban declarar insolvencia de O'Neill Enterprises, vender las patentes de diseño de puertos por una fracción de su valor y repartir comisiones. Clara copió todo en la nube y llamó al notario para certificar la autenticidad de la fecha de creación. En ese momento, el móvil de Clara vibró,
un mensaje desconocido con un enlace a una cámara de seguridad mostraba a Fiona entrando en el Hotel Harbour de Galway. Llevaba una maleta y hablaba con un hombre alto, claramente extranjero. El texto debajo decía: vuelo privado a Dubái sale a las 23:45. Clara mostró el video a O'Rourke. El inspector reaccionó de inmediato. Emitiré orden de captura internacional antes de medianoche, prometió. Pero necesitamos localizarla antes de que cruce seguridad. Clara, sin pensarlo, tomó su abrigo. Voy al Harbour. Tal vez pueda distraerla hasta que lleguen, dijo. Llevaré refuerzos, aseguró O'Rourke. El crepúsculo doraba las fachadas georgianas de Galway cuando Clara llegó al hotel. El hall olía a cuero y café tostado. Fingiendo ser una huésped, se acercó al mostrador, preguntó por una amiga que viajaba esa noche. El recepcionista señaló discretamente el bar del primer piso. Clara subió la alfombra mullida de la escalera y la encontró. Fiona, elegante como siempre, bebía whisky mientras su acompañante revisaba un pasaporte. Pensé que preferías el té, dijo Clara, plantándose junto a la mesa. Fiona giró lentamente, arqueó una ceja y sonrió sin humor. «¿Vienes a despedirme?», ironizó. «Supongo que trajiste a tus guardianes». «Solo quería agradecerte por el USB que olvidaste quemar», respondió Clara, colocando una carpeta sobre la mesa. «El plan Fenian es brillante y perfectamente rastreable». El acompañante se tensó. Fiona se inclinó hacia Clara. «No sabes jugar, niña. Créeme, nunca entenderás el poder», susurró, apretando la copa. Clara tomó aire. «El poder sin honor acaba en ruina. Te lo recordaré cuando te extraditen». El ruido de botas se oyó en el pasillo. O'Rourke y dos agentes irrumpieron. Fiona se puso de pie, pero los uniformes le cerraron el paso. El acompañante levantó las manos. «Fiona O'Neill queda detenida por conspiración, intento de homicidio y fraude corporativo», leyó el inspector. Fiona mantuvo la mirada altiva mientras le colocaban las esposas. Al pasar junto a Clara, susurró: «Disfruta el trono, la corona quema». Clara, con el pulso agitado, la observó alejarse. Por primera vez en semanas sintió el peso de la tensión abandonar sus hombros. De madrugada regresó al castillo. Encontró a Arturo despierto, con Paula y Sorcha contando la detención en voz baja. «Lo lograste», dijo Arturo, los ojos brillantes. Clara se sentó en el borde de la cama y le relató la escena del hotel. Él sonrió, pero luego su semblante se tornó serio. «Ahora necesitamos limpiar la empresa, estas heridas tardarán en sanar». «No estarás solo», prometió Clara. «Convocaré a los empleados, escucharemos sus ideas y reconstruiremos cada proyecto honesto». Arturo tomó aire y se incorporó un poco, sorprendiéndose de su propia fuerza. «Quiero comenzar la rehabilitación intensiva cuanto antes», afirmó. «Quiero recorrer el muelle con mis propios pies antes de Navidad». Paula dio una palmada suave. «Entonces practicaremos cada día. Te cansarás de nosotras». «Llámame loco», respondió Arturo, riéndose quebrado, «pero tenerla cerca es lo mejor que me ha pasado en esta pesadilla». Clara besó su mejilla, sintió la barba incipiente rasparle los labios. Se permitió, por primera vez, soñar con un futuro más que con una batalla. El lunes, la prensa esperaba a las puertas del castillo. Clara salió con O'Rourke para una breve declaración: «La justicia seguirá su curso. Nuestro único interés es la recuperación del señor O'Neill y la estabilidad de los trabajadores», dijo con voz firme. «¿Y su papel en la empresa?», preguntó un reportero. «Actúo bajo poder notarial temporal. Cuando mi esposo esté pleno, decidirá el consejo en conjunto», respondió, sin vanidad. Aquella postura le ganó simpatía. Ya dentro, Mayre le entregó un sobre: invitación a una gala benéfica en la Universidad de Galway. Arturo lo leyó después y sonrió. «Sería un buen debut público cuando esté listo», comentó. «Démosle al pueblo buenas noticias», asintió Clara. Esa noche, el viento ululó de nuevo, pero esta vez el castillo parecía respirarlo con calma. Paula entró con una guitarra.
Dicen que la música ayuda a la neuroplasticidad, bromeó. ¿Les cantó algo? Se sentó en una mecedora y comenzó una balada suave del folclore gaélico. La voz delicada llenó la habitación, entrelazándose con el pitido acompasado del monitor. Arturo cerró los ojos, moviendo los labios con la letra. Sorcha ajustó las almohadas y luego se retiró en silencio, dejando que el canto envolviera cada piedra de la torre. En ese instante, Clara comprendió que la casa ya no era solo un bastión de intrigas, empezaba a convertirse en un hogar. Afuera, la lluvia golpeó los cristales, pero dentro reinaba un calor nuevo, hecho de canciones, promesas y la certeza de que, aunque aún faltaban pasos y juicios, la marea al fin giraba a su favor. Los días siguientes se convirtieron en un ritmo casi armonioso entre la rehabilitación de Arturo, las reuniones con abogados y las visitas de los ingenieros de la empresa para trazar un nuevo rumbo. Lagarda seguía allanando propiedades de Mateo, y Bernard, acorralado por las transferencias a la isla de Man, aceptó colaborar a cambio de una reducción de pena. Confesó haber firmado los papeles sin leer, cegado por la promesa de un puesto ejecutivo. Clara dedicaba las mañanas a los ejercicios motrices de Arturo. En la galería iluminada por el sol, él apoyaba sus pies descuidados sobre el suelo de mármol mientras Sorcha contaba segundos. 1, 2, 3, marcaba la enfermera. Arturo tensaba los músculos y lograba sostenerse erguido varios latidos más que el día anterior. Clara lo animaba con una sonrisa que no se apagaba. Cada paso que das es un triunfo, dijo, mientras él volvía a sentarse. Por la tarde, reunía a directores intermedios en la vieja sala de mapas. Allí debatían sobre el futuro del astillero de Cork, la modernización de puertos en Limerick y la continuidad de la flota de ferries. Al principio notaba dudas en los más veteranos, pero la claridad de sus objetivos y la promesa de transparencia empezaban a sembrar confianza. El pasado nos enseñó que la opacidad devora empresas, afirmó Clara, señalando un diagrama de flujos. De ahora en adelante, publicaremos balances trimestrales abiertos a todos los trabajadores. Un aplauso espontáneo estalló. Donald, al fondo, asentía orgulloso. Una tarde llegó la primera carta oficial del juzgado penal. Fijaba la audiencia principal contra Mateo y Fiona para el mes siguiente, en Dublín. Clara leyó en voz alta: se admiten como pruebas los correos electrónicos, la llave USB, las transferencias, el testimonio del mecánico Brennan y la declaración anticipada del señor Arturo O'Neill, citó. Arturo apretó la mano de Clara. Iré y hablaré. Debo cerrar este capítulo, dijo, con resolución. La doctora Ayling aún era prudente. No obstante, reconoció que su evolución permitía planear el viaje, siempre que continuara ganando fuerza. Al anochecer, Paula propuso un gesto simbólico: encender todas las luces del castillo y ofrecer una cena de agradecimiento al personal, desde cocineros hasta jardineros. Clara organizó la velada en 2 días. El gran comedor recobró su esplendor con candelabros pulidos y arreglos de dalias blancas. Eoin, el jardinero, llegó con su chaqueta más formal y un ramo de hierbas aromáticas como regalo. Maire supervisó una mesa repleta de estofados, pasteles de carne y pan de soda recién hecho. Sorcha se ocupó de que Arturo pudiera asistir en silla ligera. Cuando entró, la ovación fue sincera, algunos empleados se limpiaron lágrimas al verlo despierto. Esta victoria también es suya, dijo Clara, alzando una copa de zumo de grosella. Gracias por no rendirse. Las charlas llenaron la sala, desenterrando anécdotas de años de servicio. Donald contó la vez que Arturo ayudó a cargar sacos durante una tormenta, y Paula relató cómo Clara aprendió a diferenciar los toques del reloj de la torre con ojos cerrados. El ambiente desterraba con risas la sombra que había pesado sobre las piedras ancestrales. Antes del postre, Arturo se levantó con ayuda de Sorcha y apoyó las manos en el respaldo de la silla. Solo diré que estuve ausente, pero escuchaba. Empezó, y un murmullo recorrió la mesa. Sentí las voces, la música y la lealtad. Por eso, mi primer acto es entregar un bono de gratitud a cada trabajador, financiado con mis propios dividendos, y crear un fondo educativo para sus hijos. Los asistentes aplaudieron con fuerza,
incluso los jarrones vibraron. Clara observó a su esposo, con el rostro encendido por la emoción y una determinación más radiante que cualquier lámpara. Al día siguiente, en el gimnasio de rehabilitación de Galvay, Arturo dio sus 3 primeros pasos sin ayuda. Clara lo esperaba al final de la barra paralela. 1, 2, 3, contó él, concentrado. Lo logré. Clara corrió a abrazarlo mientras la fisioterapeuta palmoteaba diciembre en su cuaderno de logros. Sorcha, de pie junto a la puerta, secó disimuladamente una lágrima. Volvieron al castillo agotados pero exultantes. En la entrada principal los recibió un mensajero con un paquete certificado, informes de auditoría limpia, concluyendo que sin las fugas de Mateo y Fiona, la empresa era solvente y hasta rentable. Clara compartió la noticia en la sala de estar, los ejecutivos aplaudieron, y Paula dio un salto de alegría. ¿Te das cuenta?, susurró Clara al oído de Arturo. Sobreviviste y tu legado se salvó. Mi legado será lo que hagamos juntos, respondió él, besándole la mano. Esto recién comienza. Aquella noche, mientras la torre se sumía en calma, Clara se sentó a escribir en un cuaderno de tapa dura. Anotó cada paso legal pendiente, cada proyecto de ingeniería y los planes para la gala universitaria. Pausó la pluma y escuchó, en la distancia, las olas golpeaban la costa, dentro, se oían los pitidos constantes, cada vez menos agudos, del monitor de Arturo. De pronto, un pensamiento la sacudió, aún no habían hablado del futuro de su matrimonio, nacido en circunstancias dramáticas. Se puso de pie, respiró hondo y se acercó a la cama. Arturo, cuando te casaste conmigo estabas inconsciente, empezó, con voz suave. Yo acepté para proteger a mi familia, pero ahora que todo esto ha cambiado necesito saber si... Él la interrumpió posando su dedo en sus labios. No me casé dormido del todo, dijo, con una media sonrisa. Recuerdo tu voz el día de la boda, tu juramento, fue una luz en la oscuridad. Y desde que desperté, confirmo que no quiero otra compañera. Clara sintió un nudo cálido en el pecho. Entonces tendremos nuestra verdadera ceremonia, prometió él. Sin contratos, sin enfermeras, sin secretos. Solo tú y yo, frente al mar. Ella rió quedo, asintió y apoyó su frente contra la de él. El futuro, al fin, parecía un camino abierto. En el ala norte, Donal ajustaba los relojes cuando escuchó un crujido en el ventanal. Se asomó y vio una figura escabullirse hacia los arbustos, dejando un sobre bajo la puerta. Lo recogió y se lo llevó a Clara. Ella lo abrió, contenía una sola frase recortada de periódico y pegada sobre papel negro: la sangre llama, y el invierno aún no acaba. Sin firma. Sorcha frunció el ceño. ¿Crees que quede algún aliado de Fiona suelto? ¿O un competidor que perdió dinero con su caída?, respondió Clara, guardando el mensaje en un folder. Sea quien sea, asumirá que estamos debilitados. Se equivoca. Arturo, desde la cama, escuchó alerta. Mañana reúne a seguridad, ordenó con voz firme. Quiero cámaras nuevas, verificación de identidades y patrullas nocturnas. No daremos paso atrás. Clara asintió. Mientras tanto, Paula encendió la chimenea, las llamas danzaron, proyectando sombras anaranjadas que derrotaban cualquier presagio oscuro. Aún así, la nota recordaba que la paz completa todavía esperaba al final del camino, detrás de un último giro que nadie podía subestimar. La mañana después de recibir la nota anónima, el castillo amaneció con movimientos inusuales. Técnicos instalaban cámaras nuevas en pasillos y jardines, guardias privados patrullaban con linternas y Sorcha revisaba 2 veces cada credencial. Clara coordinaba todo desde la biblioteca. Quiero registros de entrada y salida cada hora, ordenó, anotando en una libreta. Donal asintió. Ya reforcé las cerraduras de los accesos laterales, dijo. Nadie se colará esta vez. 2 noches pasaron sin incidentes, hasta que un ruido metálico sacudió el invernadero. Eowyn, que regaba las orquídeas, vio una sombra abrir las ventanas con un gato hidráulico. Activó la alarma. Las luces de todo el jardín se encendieron, los guardias corrieron.
Clara y Arturo, que practicaban pasos en la galería, oyeron el revuelo. Vamos, dijo Arturo, sosteniéndose en un bastón. Al llegar, encontraron al intruso rodeado por agentes. Era el socio Dubaití de Fiona, el mismo que planeaba comprar las patentes. Llevaba una memoria USB y un frasco de ácido para destruir los servidores del sistema contable. Creí que la corona había quedado libre, gruñó, esposado. La empresa pertenece a su gente, no a buitres, respondió Arturo, con voz firme. Su mirada verde ya no temblaba. Horror que llegó a los minutos y se llevó al detenido. Paula soltó un grito de alivio, Clara respiró hondo. Por fin, todos los cabos sueltos estaban atados. Una semana después, el juicio en Dublín selló el final de la conspiración. Fiona recibió 15 años por intento de homicidio y fraude, Mateo, 12. Bernard obtuvo libertad vigilada gracias a su cooperación. El socio extranjero aceptó deportación y multa millonaria. El juez agradeció públicamente a Clara por su valor. Hiciste lo que pocos se atreven, decir la verdad caiga quien caiga, le dijo Horror que al salir de la audiencia. Clara sonrió. Ahora toca construir algo nuevo sobre las ruinas. Respondió. La gala benéfica de la universidad llegó con Mayo asomando flores en Galvay. Arturo, usando solo un bastón, condujo a Clara hasta la escalinata iluminada por antorchas eléctricas. Llevaba un traje azul marino, ella lucía un vestido marfil sencillo. Aplausos cálidos los recibieron. Te ves radiante, susurró él. Y tú caminas solo, respondió ella, orgullosa. Durante la velada, Arturo anunció el Fondo Faro, un programa de becas para jóvenes de comunidades costeras que quisieran estudiar ingeniería marítima. El rector estrechó su mano y la prensa tituló al día siguiente, de la tragedia a la esperanza. 2 meses más tarde, en un claro sobre los acantilados de Moher, Clara y Arturo celebraron su auténtica boda. Solo asistieron Paula, Donald, Sorcha, Eoin y la doctora Ailing, que lloraba de emoción. El viento agitaba el vestido blanco de Clara y el mar rugía al fondo. Prometo cuidarte con la misma fuerza con la que me cuidaste dormido, juró Arturo, deslizando un anillo de plata en su dedo. Prometo caminar a tu lado cuando el camino sea fácil y empujarte en tu silla cuando no lo sea, respondió Clara. Se besaron mientras las gaviotas gritaban sobre el agua. Paula aplaudía sin parar, Eoin tocaba una pequeña flauta irlandesa. Al volver al castillo, una recepción íntima los esperaba. Maide sirvió pastel de frutas y música suave inundó el salón. Arturo tomó el micrófono improvisado. Este hogar estuvo plagado de sombras, pero ustedes trajeron luz. Gracias, dijo, mirando a cada rostro. Clara levantó su copa. Y gracias a ti, que no dejaste de luchar ni siquiera cuando dormías, añadió. Brindaron. Esa noche, Clara y Arturo se asomaron al balcón de la torre. Las luces de Galvay tintineaban a lo lejos, el faro de Blackheath giraba con su destello tranquilo. ¿Listo para la primera junta oficial sin intrigas? Preguntó Clara, apoyada en la barandilla. Con un consejo lleno de gente honesta, sí, respondió Arturo. Y contigo de socia, el futuro no asusta. Se abrazaron mientras la brisa salada les despeinaba el cabello. Ya no había jeringas ocultas ni incendios, solo proyectos por delante y un castillo que por fin se sentía hogar. Cuando parecía que la noche no podía ser más perfecta, Paula entró con una cámara de video. Todo esto merece compartirse, dijo. Las personas necesitan historias donde el bien gana. Siempre y cuando